No, o sea, digo, maravilloso y te puedes extender mucho más, Ricardo. O sea, es decir, porque me parecía necesario entender cómo fue que llegamos. O sea, es decir, porque si bien podemos en este momento hablar de lo que Guillermo Lasso, ¿no? Haciendo uso, pues, de este elemento, ¿no? De la disolución, es necesario entenderla hacia atrás, de dónde, cómo fue que llega Lazo, quién lo antecede, ¿no? Y bien importante, como bien dices, porque entiendo muy bien esto que mencionas, dices, pues me ven sonriendo porque hay ahí un rayo de esperanza. Justamente me imagino que para ustedes es un momento de rearticulación, es un momento de una mirada que permita en este nuevo llamado, ¿no? A elecciones extraordinarias, pues, donde entra esto que bien decías, en el 2017 tal vez faltó, de tener a un pueblo organizado que permitiera acompañar justamente estos procesos, ¿no? Nos permite entender un poco más. Ahora bien, vayámonos pues a esto es lo que está ocurriendo, qué es lo que prevén ustedes, cómo, si bien hay esta esperanza que bien dices, a mí me llamaba un poco la atención esto que mencionabas, donde, bueno, no permite, derivado a esta disolución, no permite la votación, pero ¿cómo hubiera estado la votación? ¿Si hubiera sido en contra de Lazo o cómo estaba la correlación de fuerzas y cómo esperamos que esté una vez pasada esta elección extraordinaria, Ricardo? Bueno, claramente si él decide aplicar la disolución de la Asamblea es porque estaba convencido de que iba a ser destituido. Nosotros también teníamos la información de que habría más de 92 votos en las 2/3 partes de la Asamblea. En el Ecuador la Asamblea tiene 137 asambleístas. Las 2/3 partes se necesitaban para destituirlo. Y había más de 92 votos, que son las 2/3 partes, aunque uno siempre puede dudar que en último momento pueden pasar cosas. Él estaba comprando desvergonzadamente, si públicamente salía, un asambleísta de otros partidos, de nuestro partido, de la Revolución Ciudadana, nadie se fue, nadie. Pero de otros partidos políticos, incluso de izquierda y centro izquierda e independientes, un montón de gente en los últimos días se fueron de sus partidos. Dijeron, yo quiero ser independiente, pero es porque le ofrecieron la dirección del hospital tal, le ofrecieron la gobernación, le ofrecieron una aduana. Era la compra de las conciencias era terrible, pero parece que no alcanzó a comprar tanto. O sea, no llegó a desvirtuar los 92 votos que se esperaba que lo pudieran destituir, porque para comenzar el juicio político también se hace una votación. Y habían votado 104 asambleístas para comenzar el juicio político. Entonces, claro, 12 podían, si se salían 12, todavía quedaban 92 y podría ser destituido, pero yo creo que él no consiguió que salieran más de 12 y por tanto esperaba que lo destituyeran. Si no hubiera sido así, él por supuesto no aplicaba la muerte cruzada porque habría estado feliz de ganar, digamos, de que el juicio político no lo censurara. Entonces, bueno, eso es lo que podía haberse esperado de esa votación. Pero ahora, si me permites, vamos hacia adelante. ¿Qué esperamos que pueda pasar? Tengo que decirte algo. Después de la traición de Moreno y de un golpe mediático gigantesco, eso fue un trabajo de todos los días, a todas las horas del día, los medios de comunicación que no estaban de acuerdo con Rafael Correa y con lo que ellos llaman los correístas, porque nosotros los pusimos en su lugar, así como te dije que al Fondo Monetario, a la Embajada de Estados Unidos y a los banqueros los pusimos en su lugar, también pusimos en su lugar a los medios de comunicación. Y Rafael Correa tenía no las mañaneras de López Obrador, que son fantásticas, sino tenía los enlaces ciudadanos una vez a la semana. Ahí están la Fuerza Aérea, hay una foto de Correa y yo no sé, recibiéndolo, dejándolo a algún lado, y hay un sacerdote también atrás. Bueno, decíamos que el presidente Correa tenía un ejercicio de comunicación, de rendición de cuentas todas las semanas, y ahí había un segmento del programa, como aquí se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Allá se llamaba La libertad de expresión es de todos. Y entonces ponía en su lugar
a todas las mentiras que los medios decían durante la semana y aclaraba todas las cosas. A los medios no les gustaba eso. Además hicimos una ley de comunicación que, claro, ellos llamaron la ley de la mordaza, pero era una ley que establecía que aunque no hay censura y no había censura en nuestro gobierno, pero sí hay responsabilidad ulterior. Y entonces eso significaba que un medio que mentía tenía la obligación de permitir que la persona ofendida pudiera expresarse en las mismas condiciones que había sido afectado, digamos, con la misma cantidad digamos, de la página del periódico o de lo que habían dicho de él en la televisión, etcétera. Y eso, por supuesto, a los medios no les gustaba, porque ellos, digamos, estaban acostumbrados en los gobiernos anteriores a hacer y a deshacer, a comerse a los ministros que les daba la gana, a acabar con los presidentes, a hacer lo que sea. Con Correa no pudieron hacerlo. Correa antes bien los puso en su sitio. Entonces los medios durante todos estos 6 años han trabajado en una cacería contra todos nosotros, desprestigiándonos, y tuvo efecto al principio. Incluso yo creo que por eso esta es la razón principal por la cual no ganamos las elecciones de hace 2 años atrás, del 2021. Sin embargo, ya después de 6 años de seguir mintiendo, y que la gente se ha dado cuenta de dos cosas, Yami. Una, no han encontrado un solo centavo mal habido de nosotros, ni de Rafael Correa, ni de Jorge Glass, ni de la Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea, ni de secretarios de comunicación, de un montón de gente que nos habían acusado, los medios, el gobierno, la derecha, la banca, de corruptos. Nunca han podido encontrar un centavo mal habido. No lo van a encontrar porque somos gente honesta. Bueno, eso es lo primero. Cuando tú te das cuenta, después de 6 años de persecución, y además que nosotros hemos estado dando la cara permanentemente en nuestro país a través de estas vías, la gente dice, no, pues si no encuentran nada, no hay nada, pues. En cambio, cuando han estado buscando eso, han encontrado dinero del anterior presidente Moreno en paraísos fiscales. Yo les llamo guaridas fiscales, pero no son paraísos, son guaridas. Y plata de Guillermo Lasso, el actual presidente, en guaridas fiscales, que además las van sacando de un lado a otro para irse tratando de esconder su plata mal habida en la mayor parte de los casos. Entonces la gente se dio cuenta, bueno, no, los miembros de la Revolución Ciudadana no son ladrones, como nos han dicho todos los días, en primer lugar. Y en segundo lugar, han tenido oportunidad de comparar lo que fueron los 10 años del gobierno de Correa con lo que han sido estos 6 años, que han sido un verdadero desastre. En todo, en seguridad, en economía, en obra pública, en todo. Tanto así que incluso en la declaración, en la rendición de cuentas que el presidente Lasso tuvo que hacer ayer, porque se cumplían los 2 años de su gobierno, tuvo que decir, cualquiera puede hacer carreteras, hospitales, escuelas, cualquiera, pero yo lo que he tenido que hacer es luchar contra la corrupción. O sea, también un cinismo ya, digamos, de locos, ¿no? Porque justamente él fue procesado y el juicio político por corrupción y por narcotráfico, y él se atrevió a decir que él había luchado contra la corrupción estos 2 años. Pero lo que también dijo, digamos, entre líneas, es que no había hecho nada. Sí, es muy famoso que él un poste de luz en alguna ocasión lo inauguró, ¿no? Y es lo único que realmente ha inaugurado el presidente en este tiempo. No ha hecho ninguna obra. Y nosotros lo decimos siempre, en el gobierno de Correa, contábamos cuántas obras, muchas obras, que se entregaban todos los días. Ahora en el gobierno de Lasso contamos cuántos muertos hay todos los días en nuestro país, lamentablemente. Entonces, esto de aquí ha dado lugar a una recuperación un poco de la memoria y de la conciencia del pueblo ecuatoriano, que se expresó no solamente en las encuestas, que las encuestas también, a las últimas encuestas señalan que cuando se le pregunta cuál ha sido el mejor gobierno del Ecuador en los últimos años, más del 50% dice que fue el de Correa. Y cuando se pregunta cuál es el peor, se dice el de Lasso, el de que está ahorita gobernando. Pero las encuestas uno puede decir que pueden mentir un poco, pero las elecciones ya no mienten. Y el 5 de febrero, apenas hace febrero, marzo, abril, mayo, hace 3 meses, se produjeron elecciones intermedias, seccionales que llamamos nosotros, de alcaldías y de lo que aquí se llaman gobernaciones, allá le llamamos prefecturas, y de juntas parroquiales, que es el espacio más pequeño institucional del país. Bueno, ganamos, la Revolución Ciudadana tuvo el favor del pueblo
en 9 de las prefecturas del país, que corresponde más o menos a un 70 u 80% de la población. Y también el pueblo ecuatoriano nos favoreció con permitir que miembros de la Revolución Ciudadana sean el alcalde de Quito, que es la capital, de Guayaquil, que es la capital económica, la prefecta de Pichincha, de Guayas, las dos, y de Manabí, y de Azuay, las 4 provincias más grandes del país, y de muchos otros alcaldías y prefecturas. Lo cual fue una sorpresa, incluso para nosotros. Nosotros pensábamos que íbamos a tener buen resultado, pero no tan buen resultado. Lo que da lugar a que en este momento esté la Revolución Ciudadana, el partido nuestro, como el partido en mejores condiciones para poder triunfar en las elecciones de agosto. Por eso te decía yo, desde el principio, tengo en el rostro mucha esperanza de que podamos volver a recuperar el gobierno para ofrecerlo para nuestro pueblo, el gobierno que habíamos tenido, que habíamos hecho durante 10 años y que después de estos 6 terribles años que se han vivido podría remontarse y cambiar las cosas. Así es que